Les comentaba en las clases anteriores en relación a los fármacos utilizados en el manejo de la presión. ¿Se acuerdan qué era presión arterial? La fuerza de la sangre sobre la arteria. ¿Y qué era hipertensión? Claro, patológico, el aumento crónico de esa presión arterial. ¿Y qué era crisis hipertensiva? El aumento de la presión por un momento. De forma brusca, ¿no? No importa si el paciente tenía diagnóstico o no, se me sube de golpe, es una crisis hipertensiva. Y tenía fármacos que utilizaban en el manejo de esa presión arterial. Ahorita le voy a abrir la tabla, creo que allá está más completa. Aquí yo tengo uno. Tenía enalapril, que era un IECA, y ese fármaco se usaba para mantenimiento o para emergencia. Mantenimiento. El losartán era un ARA2 y se usaba para Mantenimiento. el alfa-metildopa era un bloqueador alfa, ¿y para qué se usaba? Mantenimiento en la mujer embarazada. El anlodipino, ¿para qué? Le bloqueaba el corazón y le usaba en mantenimiento. Carvedilol en mantenimiento. Pero también se usa en algunos casos de emergencia. Valsartán de mantenimiento. Entonces, yo tenía el captopril, tenía el nifedipino, el propanolol más o menos mitad-mitad y el atenolol mitad-mitad. Los dos principales fármacos que voy a utilizar en una crisis hipertensiva es enalapril o nifedipino, ¿ok? Son los dos principales. El captopril, ¿qué fármaco es? ¿Qué familia pertenece? IECA. Ese IECA, ¿por qué vía le administro? Sublingual o deglución, oral, enteral se llama esa vía. Y si le voy a dar por si acaso a un paciente por vía enteral, o sea, para deglutir, ese fármaco me va a bajar la presión en aproximadamente 20 a 40 minutos y me baja hasta 40 milímetros de mercurio. Y si le doy por vía sublingual, se va a hacer efecto mucho más rápido, pero su poder de bajar también es lo mismo, aproximadamente 40 milímetros de mercurio. ¿Entendieron eso? ¿Sobre cuál tipo de presión estoy hablando? ¿Sistólica o diastólica? Sistólica, belleza. El nifedipino, él se da por qué vía? ¿Por qué vía se le administra? ¿Endovenosa? Vía oral, mismo del captopril, o por vía sublingual o por vía enteral, o sea, o lo hace deglutir o le pone bajo líquido. ¿Y cuál era más potente de los dos? ¿Nifedipino o captopril? Nifedipino, mucho más potente, porque aparte de interferir en esa presión arterial del paciente, ese fármaco le actúa bloqueando los canales de calcio. El calcio no ingresa al músculo liso. Entonces me disminuye la meseta cardíaca, pero también me disminuir la contracción de los músculos de los vasos sanguíneos. ¿Ok? ¿Beleza ahí? Ahora, si tengo un paciente en una emergencia hipertensiva, yo puedo dar hasta cuántos enalapril a ese paciente. 3. Máximo 3. ¿Por qué no le puedo dar mucho? Porque baja de golpe la presión. Me baja de golpe la presión, captopril, pero no estoy hablando, ¿ya? Me baja de golpe la presión, y aparte de bajar de golpe la presión, me puede producir vasoconstricción coronaria. Cuidado con captopril sublingual o bioral para no sacar al paciente de una crisis hipertensiva y producir
un infarto agudo de miocardio. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Cuál era el efecto dañino del nifedipino? ¿Qué podría producir? Si doy mucho, si le doy por demás al paciente, una hipotensión refractaria, una hipotensión que no consigo hacer volver a su normal de nuevo, me baja demasiado la presión ese fármaco. Por eso siempre hay que dar en dosis tranquilas, en bajas dosis para ir nivelando básicamente. Una vez más, me causa una hipotensión que no consigo reverter, o sea, me baja mucho la presión de ese paciente. De una forma u otra, hoy vamos solo finalizar cardíacos y entrar en diuréticos, ¿ya? Tengo acá, dígame el nombre de un paciente, ¿no? José Ramos Fernández. Ese José Ramos Fernández tiene 59 años. Él ingresa por una crisis hipertensiva, está con una emergencia de 180 milímetros de mercurio. 180 por 150 de sistólico. 180 por 140, más o menos. ¿Ya? El que me importa a mí como fármaco, yo, por ejemplo, en cardiología, su docente de cardio le va a explicar sobre eso. ¿Ok? Aquí quiero que manejen siempre el valor de la sistólica conmigo, ¿está bien? Su docente de cardio le va a pasar más informaciones, porque no es solo controlar la sistólica, hay un conjunto para hacer, ¿ok? A ese paciente le quiero dar un fármaco de emergencia. ¿Cuál fármaco usted utilizaría, doctora? Enalapril, no. Captopril, ok. ¿Por qué enalapril no? Enalapril para mantenimiento. El paciente toma una vez por día para control de por vida. ¿Está bien? ¿Entendió eso, doctora? Aquí o captopril o nifedipino, uno de los dos. Doctora, ¿por qué vía quieres utilizar? Oral. Entonces sería acá. Captopril. ¿De cuántos miligramos viene? Si no sabes, no tiene cómo salvar al paciente, se va a morir. No, captopril no. 25 es 50. Yo, con esa presión, más o menos utilizaría uno de 25 miligramos o uno de 50. ¿Ya? Si le doy de 50, que es su dosis máxima, esa presión sale de 180 y puede llegar hasta ¿cuánto? 140. ¿Por qué? Porque su poder de bajar la presión es de hasta 40 milímetros de mercurio. ¿Me entendieron? No le quiero bajar de mucho, muy golpe. Quiero bajar tranquilo. Si le voy a dar sublingual o bioral, podría utilizar el de 25 o podría utilizar el de 50 sin ningún problema. No quiero arriesgarme que ese paciente se me complique. Si tengo una emergencia hipertensiva, tengo que bajar aproximadamente 20% de esa presión. ¿Entendieron? Sacarlo de emergencia y traerlo a urgencia. Eso su cardiólogo le va a pasar más detalle. Aquí lo que yo voy a hacer es darle 25 miligramos. ¿En qué presentación? ¿Ampolla o parche? Le daría. ¿Tableta? ¿Y por qué no hay ampolla? ¿Por qué no hay ampolla? Porque no hay, pues solo hay tableta. ¿Ya? Le daría ahí. Al menos acertarse, está bien. Tableta, ¿ok? ¿Hasta ahí belleza? Sí. Un segundo. ¿Cuántas tabletas le voy a prescribir? 8, 9 o 15, doctora. 8, 9 o 15 tabletas le doy. O 30. Una. Bien, todas estudiaron, ¿no? Parece que no pasaron solo de fiesta, ¿no? 01 tableta. ¿Y qué le voy a decir a ese paciente? No.
Ah, ¿por qué vía caridad, doctora? Orar. Orar. Orar por discusión. No. Sublingual. Entonces vamos. Colocar bajo lengua. Podría ser esto o sublingual. ¿Entendieron? Si estoy haciendo para mi paciente, le voy a decir macetar, machucar, deshacer, moler, la tableta. La verdad, voy a poner comprimido acá. Y si no me equivoco, es comprimido, ¿ya? Vamos a moler el comprimido y colocar sublingual, bajo lengua. Solo que esse paciente está onde? Está em casa ou está em posto de centro de saúde? Como? Ele está em casa ou está em centro de saúde? Ya. Então, se está em centro de saúde, isto não necessita. Por quê? Quem não vai administrar? La enfermera. Ah, listo. Então, você vai poder acá colocar, desde como havia hecho, ¿está bien? Colocar sublingual poderia ser assim. Como haviam hecho, poderia estar também. Vou deixar como está. ¿Ya? Moler el comprimido y colocar sublingual ahora mismo. Ahora. Tá. Aguardar 30 minutos. Luego volver a medir la presión. Comunicar campos. Pense que é um texto um pouco mais detalhado nesse caso. Assim seria general. Se vou fazer para la lice, assim, lice. Esse texto, se for específico para la lice, ¿entenderam? ¿Entenderam, chicos? Ya. Colocar frio sublingual em dose única. Aguardar 30 minutos. Segundo, un segundo. Aguardar 30 minutos. Luego medir la presión. Comunicar. Si era el paciente, moler el comprimido. Y colocar bajo lengua en caso de lesión mayor a 100%, dolor de cabeza, dolor de pecho, u otro síntoma. ¿Qué diferencia hay entre la información de la LICI a la información del paciente? Que el paciente tiene que ser más detallado y con palabras comunes que él pueda entender. Eso. Essa utiliza. Podemos utilizar linguagem técnica. Eso si fuera a poder vía sublingual, ¿ya? Normalmente, chicos, al paciente no le doy captopril para que tome en casa en una crisis hipertensiva. Pero existen algunas situaciones, por ejemplo, en Brasil, nosotros utilizamos captopril como mantenimiento, no como emergencia.
Porque hay pacientes que tienen la presión tan alta que el enalapril no funciona, que los lactados no funcionan, que el nifedipino no funciona y el médico quiere utilizar el captopril. ¿Me entendieron? Entonces a ese paciente sería un texto similar a ese, pero en Brasil no se dice moler el comprimido por debajo líquido, se dice tomar una tableta al día durante 30 días. Listo. ¿Entendieron? Porque es mantenimiento. Entre usar esta y usar esta, quiero que ustedes me aprendan esta de aquí. Entonces su receta quedaría oficialmente así. ¿Entendieron? Analice más o menos con ustedes. Si doctor, no tengo un captopril de 50, de 25, tengo de 50, ¿puede ser? Podría ser, porque después de usar de 25 puede utilizar de 50. Solo que es muy probable que ese paciente no le va a medir la presión en 30 minutos. Le va a medir en 10 a 15, porque te va a bajar más y después luego vuelve a medir de nuevo, ¿entendieron? Pero de todas formas, si me hace de 50 o me hace de 25, ese es el texto mínimo que quiero de ustedes. ¿Está bien? ¿Entendieron? Doctor, y ese de acá, entonces no necesita perder su tiempo con eso. Estoy pasando porque tengo que poner otras ideas. ¿Entendieron? Quiero utilizar lo mismo, pero quiero dar no sublingual. Quiero colocar vía oral. Esse nome lícito não necessitam poder aí, por si acaso, tá? Vou tomar 0,1 captopril em dose única. Lo mismo. Esse é sublingual e esse é deglutido. Que diferença há? Não, em mi texto acá. Tomar y colocar. Tomar y colocar, nada más. Tomar significa vai engolir, deglutir, se llama vía enteral. Algunos médicos lo que hacen son combinaciones de vías. Le dan una sublingual y una tabletita vía oral. Entonces, por ejemplo, le daría a ese paciente 25 aquí y 25 acá. ¿Cuántas tabletas le daría? 2. Entonces sería 2 tabletas. Colocar una sublingual. Y tenés un paciente con una presión de 200, podría ser. ¿Ya? Y 0,1 deglutir. ¿Entendieron? Estoy dando 2 tabletas, 25. Esos son variables, ¿ya? Eso depende del médico, depende del profesional. Si yo en su examen le pida para salvar un paciente, quiero que me dé o una o le voy a decir 2 tabletas. Aí você sabe que não me vai poner 2 vías sublinguais. ¿Está bien? ¿Entendieron? Doutor, e se é nifedipino, ¿puedo hacer así? No. Si es nifedipino, solo una tabletita, no me ponga 2. Lo va a matar el paciente porque te baja mucho la presión. ¿Está bien? ¿Entendieron? Entonces, van a ser solo para Sí, exactamente eso. ¿Ya? La acción, si no... El nifedipino es el único que tiene sublingual y tiene vía oral. ¿Ya? Pero también utilizamos el nifedipino, también utilizamos el captopril.
vía oral y es su única vía de utilización, pero también se puede ir bajo lengua porque también hace efecto. Pero la literatura no me dice que se puede utilizar, nosotros utilizamos deglución. ¿Está bien? Esa es una práctica del día a día, de las palabras. Doctor, ¿junto a la acción de la tableta ya sea sublingual o oral va a ser diferente o solamente va a tener que ver el tiempo? El tiempo va a ser más rápido su efecto. ¿Por qué? Porque el sublingual, ese fármaco va a entrar bajo lengua, no está activado, pero se absorbe, va a la circulación y la sangre pasa por el hígado. ¿Entiendes? Si tenés un fármaco, explicando lo que preguntó el doctor, si tenés un fármaco y su normal de acción es vía enteral, la vía enteral significa deglutir, para tragarse. Le doy enteral, entonces es boca, hígado, efecto. ¿Entendieron? De la boca va a llegar hasta el hígado, se va al intestino, se absorbe, llega al hígado, se activa y después hace su efecto. ¿Entendieron? Si es sublingual, si le doy, por ejemplo, el captopril, lo que pasa con él, el captopril es sublingual, sangre, hígado, activa, efecto. El captopril. Si es nifedipino, sublingual, sublingual, sangre, efecto. ¿Entendieron la diferencia? Ele ya está listo para funcionar el sublingual. Ya va directo. El otro, igual, todos van a pasar por el hígado. Todos van a pasar por el hígado. Pero en el caso del captopril, él solo va a pasar a la circulación. Porque se absorbe. Pero no quiere decir que está activo. Va a tardar un poquito más. ¿Entendieron? ¿Alguien no entendió eso? ¿Entendió, no? ¿Sí? ¿Seguro? Si preguntan en el examen, ¿vas a ver? ¿Quieres sacar foto de esto? Está bien, anotar. ¿Sí? Así te lo puse. Lo marca. 50 lo marca. No, sublingual é igual a Não pode. Não, se ele dá nifedipino combinado via enteral e via sublingual, ele vai matar o paciente. Não pode, porque barra muito. Sim, já? ¿De cuánto viene el nifedipino? Solo por curiosidad. De 10 y de 20. 10 y 20 usamos acá, ¿ya? 10 y 20 miligramos. Me puede usar o una de 10 o una de 20, sublingual o por vía deglutiva. No me asocie dos vías global de deprimir ese paciente. Doctor, una pregunta. Si le dices nifedipino de 10 inicio de efecto, ¿puedo volver a usar otro de En 10? 30 minutos puede volver a utilizar ¿Y otro ahora de me 10. acuerdo? Sí. ¿Ya? Si es por si acaso nifedipino por deglución o por vía sublingual. Voy a hacer aquí. ¿Y cuál sería la dosis máxima? 20 miligramos. No le hace efecto. Ahí va, ahorita vamos a entrar. Aquí. Esa ya sería la dosis máxima. Cuidado que havia um erro acá, por si acaso. Comprimido, tableta, não é lo mismo, ¿eh? Cuidadinho. O sea, se me vai poner comprimido, aqui quero comprimido. Se me ponga tableta, quero tableta. Cuidado los que sacam foto por osmose. No, ¿ya? Passem a limpo su caderno.
Difenipino, 20 miligramos comprimido, un comprimido. Colocar un comprimido sublingual en dosis única. Aguardar 30 minutos, luego medir la presión, comunicar mecánicos. Lo mismo que estaba el otro, el mismo que estaba el otro. Vamos a hacer ahora, si pueda con 10. De Filipino, 10 miligramos. Lo mismo. Lo vamos a hacer ahora lo mismo, pero vamos a hacer por vía oral. ¿Entienden? Tomar un comprimido vía oral en dosis. Ahí está, las 4 variables de Filipino. ¿Sí o no? Aí seu companheiro me pergunta, doutor, e que passa se não baja a pressão? Le puedes usar mais um. Le puede hacer mais um. Depois de quanto? 30 minutos. Me aguarda os 30 minutos, me valora para ver quanto bajou essa pressão. De 180, se ele me bajou para 140, igual tenho uma hipertensão. Em estadio 1, igual está alta a pressão. Só que aí já não vou usar de Filipino. Voy a usar, ya no es emergencia más, le voy a usar su tratamiento del paciente. Papá, ¿y usted me tomó su tabletita hoy? No, hijo, no tomé. Ok, entonces aguardemos más media hora, dejar que el fármaco termine de hacer su efecto y ahí vas a tomar tu tableta de Narapril o los Zartan como se tomaba normal. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Tiene pregunta alguien más? En caso de que a uno bajara y ya llegáramos a la dosis máxima. Ya, ahí que le doy. Direto. Ahí ahora, ya le di el fármaco de emergencia y no bajó. Acuérdense que la presión alta lo controlo mediante 3 mecanismos. 3 mecanismos para controlar la presión. Uno es afectando al corazón, otro es afectando al riñón y el otro es afectando a la vasoconstricción o la vasodilatación. Controlo la presión de mi paciente mediante 3 mecanismos. Si le voy a afectar al corazón, le puedo dar bloqueadores de calcio o beta bloqueantes. Bloqueador de calcio o beta bloqueadores. Se está baja, le voy a dar adrenalina. Al riñón le puedo dar, por si acaso, IECA o diuréticos. Y al vaso sanguíneo, ¿qué le puedo dar? IECA, ARA2 o diuréticos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? No, diuréticos não hacen parte acá. Quando abro o vaso sanguíneo, são fármacos que me afetam al fármaco em si, a sua contração ou a sua dilatação. Há um fármaco que me afeta a contração ou a dilatação do fármaco. Que família está faltando acá? Poderia ser, já bloqueador de cálcio. Que mais? Falta um. É um tipo de paciente que tem um panzón e anda assim. Como falta? Como? Embarazada. E que fármaco le doy a las embarazadas? Alfa bloqueantes. Esa era la pregunta. ¿Ya? ¿Entendido, no? Una pregunta, los que son los anticonceptivos pueden dañar
lo que es el hígado y se toma el exceso, ¿cierto? Todo fármaco, si usted le da por demasiada cantidad, le puede dañar el Pero hígado. digamos que está tomando muchos fármacos a la vez, que son diuréticos, u otros, que no afectarían también. Antes de afectar el riñón, lo que va a afectar es los electrolitos. Apague de nuevo. Tu paciente tiene electrolitos básicos. ¿Se acuerdan cuáles son los electrolitos? Bien. Sodio, cloro, vamos a poner en orden de familia, cloro, potasio, calcio. Calcio está aquí de metiche, pero vamos a poner metichina, o debería estar aquí, pero ya. Lo que hacen aquí, por si acaso, son los electrolitos principales. Y aquí es normalmente donde actúan los diuréticos. Me elimina esto o me mantiene esto más esto. En otras palabras, si tengo al paciente que me llega con un cuadro hipertensivo, sea una emergencia o una urgencia, yo le puedo usar fármacos de la familia tiazida. Hay varios, pero mi principal representante acá, y quiero que maneje bien, se llama hidroclorotiazida. O le puedo usar diuréticos de asa. Hay varios, pero mi representante es la furosemida. La hidroclorotiazida, este fármaco tiene una potencia baja de eliminación. Ya me elimina hasta 3 litros. Lo puedo utilizar solita o lo puedo utilizar en combinaciones. ¿Se va a usar en combinaciones? ¿Con qué fármaco normalmente se asocia, doctora? Enalapril o losartán o valsartán. Normalmente lo combino con ARA o con un IEP. ¿Ok? Y si voy a usar una furosemida, ¿para qué tipo de paciente le utilizo? Emergencias. ¿Por qué? Porque me elimina mucho más cantidad, me elimina hasta 10 litros. ¿Está bien? Doctor, he visto en mi pesquisa, en mi investigación, que hay furosemida en tableta. Sí, hay. ¿Para qué utilizas? No para una emergencia o una urgencia hipertensiva. A pacientes que tienen falla renal y que están haciendo edemas constantemente, y ese edema es mucho mayor do que 3 litros. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene lupus, ele toma su corticoide para evitar complicaciones. Pero digamos que ese paciente ya había destrucción del parénquima renal, o la cantidad de fármacos que le está tomando el paciente ya dañó el riñón. Entonces ese paciente está agora con edema, y no es por causa de la hipertensión, porque hay una extravasación de volumen, ¿entendieron? O el paciente tenga insuficiencia cardíaca y de forma crónica le retiene volumen. Ahí le puede usar hidroclorotiazida o la furosemida por vía oral. ¿Entendieron? O sea, hay situaciones que se usa furosemida por vía oral. No es solamente para un tipo de paciente, para varios otros casos vamos a ver que vamos a utilizar. Pero en una emergencia, ¿cuál usa? ¿Furosemida o hidroclorotiazida? Furosemida. Y si le da la furosemida a ese paciente, ellos hacen parte de un grupo de diuréticos llamado diuréticos de asa. Significa que actúan acá, inibiendo la reabsorción de sodio, potasio y cloro. ¿Dónde? En la asa de Henle. ¿Ya? Ay, tengo bien. ¿Dónde actúa la furosemida? En la asa de Henle. ¿Qué hace esto? Y automáticamente el paciente, usted doctora, la que está whatsappeando, ¿orina más o orina menos? ¿Más? ¿Hasta cuándo? 10 litros, ¿ok? ¿Entendieron? Le conté la historia de los chicos que estaban haciendo su programa de baja de peso acá. ¿No?
Justamente hoje eu saí para comprar e estava uma fila gigantesca. Doido, tipo. Obrigado. ¿No les conté esto? ¿No? Cuando yo llegué acá en Santa Cruz, había una tienda de Herbalife acá enfrente a la clínica Cebol. ¿No les conté de verdad? No. Perdieron una historia emocionante. Entonces lo que hacían mis compañeros de boquita de las ideas era irse para bajar de peso, tomarse Herbalife. Eso no le voy a hacer ni en contra ni a favor, le voy a dejar a ustedes pensar si funciona o no, lo que es un tal efecto rebote que produce. Pero lo que pasaba es que mis compañeros iban y tenían un campeonato para ver quién bajaba más de peso. Entonces ellos iban haciéndose pesar, comían una mierda, perdón, comían hartísimo un día antes, ¿ya? Y ya comían, iban allá y se pesaban, digamos 80 kilos, 90 kilos. Y su docente de fisiología les enseñó que 1 kilo de peso es igual a 1 litro de agua. ¿Saben eso? ¿Sí? O sea, el agua corporal total es 60% del cuerpo. Entonces, si comer mucho, tomar mucha agua, va a estar hinchado, va a pesar más. Entonces, lo que hacían mis compañeros es comer, iba un día, se pesaba y pasaba 30 días haciendo una dieta de Herbalife. El que bajase más peso ganaba un premio. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué hacíamos esperar un día antes? Se metían furosemida. Cada ampolla eliminaba 10 litros, ¿cierto? Bien, entonces pesaban 80, más lo que había bajado de peso durante el mes, más una ampolla de furosemida que era 10 kilos menos. Era secreto que iba a ganar, sagrado. Pero lo que pasó es que el imbécil una vez me puso 2 ampollas. Y la furosemida le hizo urinar sus 20 litros. Lo deshidrató, lo sacó potasio, lo sacó sodio, lo sacó cloro. ¿Y dónde terminó? No en Herbalife, en la clínica Cebol. ¿Ya? Una hipopotasemia, con una hiponatremia, con una deshidratación, o sea, crao. Otro caso, y eso me contaba mi docente de fisio, no sé si era verdad o si era mentira, igual mi caso nunca vamos a saber si es verdad. Usted era compañero de mi hermana, ¿Quién era tu hermana? Adriana Medrano, de no sé dónde. Creo que sí, creo que sí. Entonces, y eso mi docente de fisio contaba, no sé si estaba mintiendo, estaba hablando la verdad, pero dijo que había una chica que iba a casarse y estaba en su vestido de novia, pero decidió y con seguridad era verdad. Entonces la chica dejó de comerse para entrar al vestido porque había mucho tiempo que había ganado un kilo de peso y donde estaba tal y quería estar princesa al día del matrimonio para su príncipe. Y lo que se hizo fue quedarse sin comer, sin tomar agua para secar. Pero como no funcionó, una amiga que estudiaba medicina le recetó una furosemida. Se desmayó en el altar. Ni dijo que sí, ni dijo que no. Entonces, cuidado, porque utilizar fármacos de forma inadecuada le va a producir daño. Ya que estoy hablando en esto, si ustedes piensan y quieren bajar de peso y tomar metformina o otras cosas, primero vayan a hacer un tratamiento psicológico. No sirve, no es para eso, ¿ya? Porque a veces quería hacer una cosa y te producir otro daño. Nunca se olviden de la frase de Hannah Montana, ¿cómo era? ¿Sabe Hannah Montana? Amiga de Hello Kids. Que decía, primo, no chévere. ¿Nunca escuchó Hannah Montana? Oye, no, ven, pero ustedes no. No, sí, no sé su frase. La frase, primo, no chévere. También Hannah Montana también dice esa frase. Atención, ¿cuál es el efecto de la furosemida? Elimina, o sea, corta la absorción de sodio, agua, potasio y cloro. ¿Por qué corta del sodio y del cloro? Porque son parejas, están juntos. Y el potasio es engañado y lo corta también su vida. ¿Dónde actúa? En la asa de Henle. ¿Quién fue Henle? Ni idea. Pero su mecanismo quiero que sea. Normalmente las palabras difíciles reciben el nombre de los
investigadores, estudiosos que hacían esto, ¿no? Por ejemplo, un tal Hipócrates no hacía nada de la vida y hizo un juramento, no sé para qué. No era el padre de la felicidad. ¿Ah? No era el padre de la Sí, quizás sea esa su título. Él decía una frase media loca como primo no noche, alguna cosa así. Va. Ahí está el mecanismo de acción de la hidroclorotiazida. Tan fácil como el nombre es su mecanismo de acción. Lo que ellos hacen es bloquear el transporte, la reabsorción, la función de absorber sodio y cloro. Ya les dije que el sodio y el cloro son casados, están juntos, ¿ok? En otras palabras, ele bloqueia a absorção. Automaticamente se elimina sódio, se elimina cloro, se elimina magnésio, potássio, hidrogênio e fosfato. Esse me atua um pouquinho mais, não? Me elimina a absorção de, ou seja, me produz eliminação de sódio, cloro, magnésio, potássio, hidrogênio, fosfato e meio ponto para quem sepa o que significa essa meio ponto, diminui a secreção de ácido úrico, aumenta aqui é detalhe, aumenta a absorção de cálcio. Vieram eu falar algo de cálcio em furosemida? Não. Vieram eu falar algo de fosfato, de bicarbonato, de hidrogênio? Não. Então, se quizá há diferença entre um fármaco e outro. Já? Ahorita le vou deixar sacar uma foto que le vai salvar a vida. Um segundo. Se eu tenho, por si acaso, que usar um ARA, acuérdense que a renina. ¿Escucharon hablar sobre essa palavra alguma vez? Não sean mentirosos. Sí, hace una semana, cuando le dije, leia o capítulo 32, histamina y bradicimina. Ahí está la bradicimina. No estudiaron, ¿no? No estudiaron. ¿Leyeron el capítulo? Era el libro de King. De Goldman Hillman. Capítulo 32 de Goldman Hillman. Hay un tema, histamina, antihistamínicos e bradiciminas. Ai, chicos, este mundo fascinado. Quero que me descubram o que é ácido, o que significa essa bradicimina ou bradequinina. Já? O que será que é ácido? Não? Imaginar que sempre lhe pergunto, se nunca escutei falar. Me baja o volume em la técnica riñón, se libera angiotensinógeno, que vai al hígado e convierte em angiotensina 1, que me passa al pulmón y me hace angiotensina 2. Quem hace eso? La ECA. La angiotensina tiene dos mecanismos. Va hasta el riñón para producir la secreción de aldosterona y en el vaso sanguíneo le produce la vasoconstricción. Se le doy IECA, yo bloqueio tanto a nível renal quanto a nível del vaso sanguíneo. Se lhe doy um ARA, só me bloqueia aí. Em consequência, utilizar um inibidor da enzima convertidora de angiotensina ou um antagonista dos receptores de angiotensina, me vai bloquear que? A pressão arterial do paciente. ¿Está bien? No me estoy tocando en el volumen que el paciente está orinando. No estoy haciendo con que el paciente orine. Solo lo estoy haciendo que no me retenga. ¿Entendieron? Ahora, ¿cómo? Ya. No estoy tocando, no le estoy produciendo que el paciente me elimine nada. Solo estoy diciendo, no lo guarde. Siga haciendo lo que usted tiene que hacer. Pero no haga ahorro. No haga economía porque no necesita economizar. ¿Entendieron? ¿Qué medicamento para eso? ARA y ECA. Una vez más. Se le doy un IECA, ¿qué efecto hace? La medicina aumentou. Su efecto entonces ve, bloquea la retención de volumen.
Y otro efecto que hace, o sea, no me voy a responder con esas palabras, ¿eh? Quiero que me explique de forma más básica, más directa. Bloquea la retención de volumen. Y la otra función que hacen los IECA es bloquear la vasoconstricción. ¿Entendieron eso? Ahora, si le doy un ARA2, ¿qué hace? Bloquea la vasoconstricción. No le estoy haciendo con que el paciente brinque. Estoy haciendo con que el paciente no guarde volumen. ¿Entendieron? El paciente estaba reteniendo más de lo que debería. Deje de retener. Trabaje solamente con lo que usted necesita. Si usted toma 1 litro, elimine 1 litro. Si toma 10 litros, elimina 10 litros. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, o sea, el paciente toma 1 litro y tiene que eliminar 1 litro. Eso es lo que me está diciendo la utilización de ese fármaco. ¿Entendieron? Ahora, si yo quiero dar un diurético, el paciente toma 1 litro y elimina 1,5. ¿Entendieron? ¿O no? Sí. ¿Ya? ¿Alguien no entendió lo que quise decir con esto? No. Hicimos combinaciones cuando utilizas 2 fármacos para hacer un mismo efecto. Enciéndeme la luz, no, enciéndame la luz. Debe ser. Yo dejo siempre esos 2 temas centrales para su segundo parcial, ARA y corazón de riñón, porque es fundamental entender el contexto. ¿Ya? Tienes un paciente con aumento de la presión arterial. Su paciente está todo normal, solo tiene la presión alta. ¿Qué significa? Que hay demasiada cantidad de sodio en ese vaso sanguíneo o se perdió el control del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si se perdió ese control, significa que tu paciente empieza a retener más volumen de lo que debería. Está guardando más volumen de lo que debería. ¿Por qué? Porque el sistema renina, angiotensina, aldosterona está desregulado. Descontrolado. Se perdió su capacidad regulatoria. ¿Verías ahí? Su presión está en 160 de sistólico. ¿Qué fármaco le daría? No. Es mantenimiento, vamos bajar. Enalapril. Ok. Los que quieren dar enalapril, en ese caso, le van a actuar por 2 vías. Vamos, bloquear para que no se retenga volumen, para no retener volumen. Y le van a bloquear la vasoconstricción. Si le doy a dosis bajas, si le doy a 5 miligramos por día, una vez por día, significa que aquí tu paciente ingresaba, tomaba 1,5 litros, ingreso, y lo que hacía es que él eliminaba solo 600 ml. ¿Me entendieron? ¿Sí? Eso era antes del fármaco, cuando estaba descontrolado. Voy a hacer un caso ejemplo. Ahora, lo que estás haciendo al dar enalapril o al dar el fármaco, lo que va a hacer es que ingrese 1,5 y egrese 1,5. Está estabilizando. Ah, doctor, no entendí. Ok, está ingresando 1,5 y está saliendo 1 litros de agua. ¿Qué hace? Un combinado. Todavía. Otra opción. Aumentar qué? La dosis, porque empecé con 12 bajas, empecé con 0,5. Le puedo dar 10 y puedo llegar hasta 20 miligramos por día. ¿Entendieron? Si aún así sigue reteniendo, ahí le hago combinación enalapril con hidrocloro de ácido. ¿Por qué?